Muy bien, buenas tardes. Hola Mariano, ¿cómo estás? Muy bien. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo Hola andan? Mariano, hola Gustavo. ¿Qué tal? Bueno, hola a todos. Esperamos que hayan pasado unas felices Pascuas de Resurrección, de Pesaj, para los que son de la Cole también. Y bueno, el día de hoy tenemos, como siempre, en el spot laboral, la primera parte con uno de nuestros abogados, en este caso con José Zavala, aquí presente. Y la segunda parte con un colega, que en este caso es Virginia Meneghello, y que el tema al que nos convoca es a repensar las cuestiones de género, de diversidad relacionadas con el género. Sí, ¿no, Mariano? Esto es lo que habíamos hablado. Sí, la idea era vincular un poco también la cuestión de género a la situación actual, ¿no? Porque Ujú. de alguna manera el tema de pandemia ha exacerbado un poquito algunas conductas en algunas organizaciones y nos pone bajo una presión bastante particular, donde a veces no tener muy claros los límites puede llegar a traernos más de un dolor de cabeza, pero por suerte pudimos sumar acá a Virginia. Hola Virginia, ¿cómo estás? Que me va a Hola, ayudar ¿qué a tal? decir un montón de cosas que no son propias. La dejo en manos de la experta, aunque arrancamos con José, como siempre, la parte laboral. José, Dale. buenas tardes. Perfecto. Bueno, ¿cómo les va a todos? Bueno, a ver, estos últimos 15 días trajeron aparejados algunas novedades, algunos comentarios sobre novedades preexistentes y algunas definiciones que todavía no se han concretado, pero que les puedo llegar a adelantar como tips a tener en cuenta para los próximos días. Vamos a ver, porque esto es dinámico y muchas de las cuestiones de las cuales vamos a hablar hoy están sujetas al ajuste que podría llegar a dar lugar esta segunda ola que parece que inexorable, que está llegando, lamentablemente, y que, bueno, nos va a tener que mantener alerta sobre lo que vaya a ser las definiciones sobre a qué actividades se van a poder seguir llevando a cabo, qué restricciones se podrían llegar a establecer, etcétera, etcétera. Por ahora, como son todas suposiciones y son todas, digamos, sí, elucubraciones que todavía no tienen una definición muy concreta, prefiero soslayarla y quedarme con lo que tenemos hasta ahora. Lo que creo que fue más importante en los últimos 15 días, y vamos a hacer un repaso, es lo que se terminó aprobando en la Cámara de Diputados en materia de modificación al impuesto a las ganancias. Digamos, sin entrar en detalles que por ahí me exceden, porque son más propios de un contador que de un abogado laboralista, como es mi caso, pero sí me gustaría dejarle algunos títulos que son importantes, porque da la sensación de que el proyecto de ley ya aprobado por diputados goza de consenso unánime entre la bancada de la oposición y del oficialismo también en el Senado, con lo cual se supone que sería ley prontamente. Las modificaciones más importantes que introduce este proyecto establecen un piso para la tributación de la gente en relación de dependencia que es de 150.000 pesos. Ese es un piso, el salario bruto mensual por todo concepto que la persona devengue, excluyendo el sueldo anual complementario. Hoy eso equivale en un neto a una suma aproximada de 124.500 pesos. Para que ustedes puedan hacer una comparación con lo que es los valores actuales, más allá de que estos difieren de acuerdo a si el empleado tiene carga de familia o no las tiene y cuánto, y si tiene, qué cantidad de hijos, por ejemplo, tiene a su cargo. Podemos decir, por ejemplo, un ejemplo de un empleado sin carga de familia ni ninguna otra deducción especial que tributan hoy actualmente a partir de un sueldo neto de 74.800 pesos, 810. Y en el caso de un empleado con cónyuge y 2 hijos a cargo, tributa a partir de los 98.963 pesos. Son cifras estas promedio mensuales para 2001, incluyendo el proporcional del aguinaldo. Entonces, volviendo, el proyecto de ley aprobado pone un piso de 150.000 pesos por todo concepto, con excepción del aguinaldo. ¿Qué es lo que va a traer aparejado esto en lo inmediato? Que se va a generar una especie de solapamiento
entre ingresos, digamos, a la hora de efectuar la retención de ganancias, porque con el establecimiento de este piso de 150.000 brutos, se pierde, y no existiendo progresividad, lo que va a terminar pasando es que quien, por ejemplo, tiene un salario bruto de 160.000 pesos, va a terminar cobrando en manos menos de quien tiene una remuneración de 150. Entonces, lo que hace la ley es otorgarle facultades al Poder Ejecutivo para que ajuste las deducciones adicionales en aquellos salarios que van de 150 a 173.000 pesos, con lo cual, para tratar de minimizar o amortiguar ese solapamiento que acabamos de mencionar. Estos 150.000 pesos van a ser actualizables anualmente a través de la remuneración imponible de promedio de los trabajadores estables, el índice RIPTE. Y lo que ha hecho también el proyecto es ampliar las deducciones. Por ejemplo, ha asemejado a los cónyuges, que actualmente son susceptibles de ser tenidos en cuenta como deducción, a los convivientes, a quienes se lo define genéricamente, más allá de que la reglamentación después lo tendrá que especificar, como integrantes de una unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, público, notorio, estable y permanente. De dos personas que convivan y compartan un proyecto de vida común, sean o no del mismo sexo. Va a ser la reglamentación la que va a terminar de especificar cuáles son las condiciones que deberán reunir los convivientes para poder acreditar este vínculo. Otra cosa que trae el proyecto es una duplicación de la deducción aplicable por hijo a cargo en los casos de hijo con discapacidad, en el cual se duplica esa deducción y se elimina el requisito de que se trate de hijos menores de 18 años. O sea, los hijos con discapacidad van a ser deducibles con un monto duplicado en relación a un hijo sin esa discapacidad, cualquiera sea la edad del hijo. Se establecen deducciones o se especifican que las deducciones por gasto de movilidad se van a tomar en relación a los establecidos por convenios colectivos de trabajo, o en el caso de los trabajadores fuera de convenio, a los que determine la reglamentación y estén avalados por el respectivo comprobante, hasta el tope que determine la reglamentación. Y se establecen también deducciones por compra de herramientas educativas para los hijos del trabajador y por realización de cursos de capacitación hasta un monto máximo anual previsto por la ley. También queda liberado del pago de impuesto a las ganancias el sueldo anual complementario en el caso de aquellos trabajadores que tengan remuneraciones mensuales que no superen los 150.000 pesos. O sea, el mismo tope que están poniendo para tributar lo ponen como condición para que el aguinaldo de esas personas no tribute. Se hace extensivo también esto a los pagos por productividad, fallo de caja o similares, que van a tener que ser definidos por la reglamentación. O sea, la reglamentación va a tener que decidir cuáles son las condiciones que estos pagos tienen que reunir para que sean considerados no alcanzados, y lo van a hacer en el caso de aquellas personas que tengan un ingreso mensual no superior a los 300.000 pesos. También ingreso que se va a actualizar anualmente con el RIPTE. Y con una aplicación de un límite máximo anual, como deducible, que es un 40% de la ganancia no imponible. También el proyecto elimina de ganancias el reintegro documentado con comprobantes de gastos de guardería o jardín materno infantil que utilicen quienes tengan hijos de hasta 3 años de edad, en aquellos casos de empresas que no tienen instalaciones para ofrecer estos servicios, con un límite anual para la exención de 67.071 pesos. Y por último, con respecto al tema del proyecto de ley, y más allá de, como les decía, una vez que salga aprobado, será objeto de reglamentación y la reglamentación fijará algunos parámetros necesarios para algunos de estos supuestos que acabamos de ver. El periodo de vigencia aparentemente va a ser a partir del 1 de enero del 2021, con lo cual, además de lo que dejarían de pagar ciertos trabajadores a partir de ahora en adelante como consecuencia de los nuevos mínimos no imponibles, habrá una devolución a favor de esos trabajadores por lo que se les pudo haber retenido en exceso de ese mínimo no imponible a partir del 1 de enero y hasta ahora. Bueno,
Otros temas que creo que para ir redondeando la presentación. Como todos ustedes saben, y supongo que deben ya haber ajustado su situación a ello, el 1 de abril, próximo pasado, Mariano se ríe, él sabe por qué, entró en vigencia la ley 27.555 de teletrabajo, que reglamentó el teletrabajo en la Argentina. Para tranquilidad de muchos, hace aproximadamente unos 10 días atrás, no tengo presente si fue antes o después del último spot laboral, salió la resolución 142 del 2021, donde básicamente lo que dice esa resolución es que las circunstancias de que uno haya asignado a cumplir trabajo remoto en forma total o parcial a los trabajadores de su empresa como consecuencia de la pandemia del COVID-19, no suplía la manifestación de voluntad de parte del trabajador para ser considerado como teletrabajador. Ustedes saben que una de las condiciones de la ley 27.555 es, en el caso de los trabajadores que fueron contratados como trabajadores presenciales, se requiere la conformidad expresa por escrito de estos trabajadores para poder incorporarlos a un régimen de trabajo remoto. Estábamos todos tranquilos, y yo creo que podemos seguir estándolo, interpretando que esto lo que nos quería decir es que no era aplicable el régimen de teletrabajo para aquellas personas que hubieran entrado a trabajar de esta manera como consecuencia de la pandemia. Podíamos discutir lo que sucedía con las personas que venían haciéndolo antes de esto, o aquellas que fueron contratados expresamente para trabajar en forma remota, pero parecía que se aclaraba claramente la gran masa de gente que terminó trabajando desde sus casas o desde fuera de las compañías como consecuencia de esto. La semana pasada, en una entrevista, ya no fue una comunicación oficial, pero digamos, sí fue a través de un medio, el ministro de Trabajo, al ser consultado sobre los alcances de la resolución, expresó que en realidad lo que se había querido decir era que el trabajador, el día de mañana, no iba a poder alegar derechos adquiridos respecto a su régimen de trabajo remoto en el momento que el empleador decidiera volver a realizar tareas presenciales. Pero de que eso no obstaba a que a partir del 1 de abril se aplicara en su totalidad el régimen de teletrabajo. Con el debido respeto que me merece el señor ministro, no estoy de acuerdo con esa definición. Me parece que si uno lee la letra de la resolución que salió del mismo organismo, o sea, por supuesto que es importante porque es la definición que da la máxima autoridad de la cartera laboral. Pero si uno lee lo que dice la resolución, especialmente los considerandos, que es algo que habitualmente no se lee mucho, pero que es bueno leerlo porque da la interpretación de por qué se resuelve como se resuelve, todo está destinado a decir que las situaciones de teletrabajo que se crearon como consecuencia de la pandemia no fueron fruto de la voluntad de las partes, ni del empleador de crear un régimen de esa naturaleza, ni del trabajador de aceptarlo, sino que fueron fruto de una contingencia extraordinaria que dio lugar a que las personas tuvieran que trabajar de la manera que están trabajando. Y que por eso no era susceptible de ser encuadrada dentro del régimen de teletrabajo. O sea, yo creo que la resolución es clara, y si no lo fuera, para que se queden tranquilos, por lo menos desde el punto de vista de quien les está hablando, la propia reglamentación de la ley de teletrabajo dice que no es aplicable al régimen de teletrabajo en 3 supuestos. Uno es cuando el trabajador está trabajando en la oficina de un tercero, porque así ha sido destinado por parte de su empleador, digamos, no sé, un empleado de alguna consultora o de una empresa de servicios eventuales, o alguien que ha sido destinado a la oficina de un tercero. El segundo es cuando estas prestaciones son casuales, digamos, ¿no? O sea, no normales. No sé, la persona que un día llamó por teléfono a su jefe y le dijo, me quiero quedar en casa porque hoy cumpleaños mi hijo y justo le hago el cumpleaños a las 5 de la tarde y es más el tiempo que voy a demorar en viajar que lo que voy a poder rendir o cumplir con mi trabajo, con lo cual es preferible que me quede de casa. Y el tercero es cuando se dan circunstancias extraordinarias. Y si la pandemia no es una circunstancia extraordinaria, entonces ya no sé cuál podría ser una circunstancia extraordinaria. Ergo, para resumir, quédense tranquilos. Segundo aviso parroquial, y ya te dejo Virginia, para que vos puedas seguir. No sé qué va a pasar a partir del contagio del señor presidente de COVID
a pesar de estar vacunado. Pero la semana próxima pasada, el propio miércoles, o sea, no hace mucho tiempo atrás, un día hábil atrás, el ministro de Trabajo dijo en una reunión pública, por lo cual me veo liberado de comentarlo, que está previsto para esta semana, o estaba previsto para esta semana, dictar una resolución conjunta entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, autorizando el regreso del trabajo presencial a los trabajadores que hubieran sido vacunados. O sea que en el caso de aquellos trabajadores aún que padecieran enfermedades de riesgo, cuyo, digamos, liberación o dispensa de prestar servicios sería vigente más allá de la vacunación, se estaría aclarando que pueden volver a trabajar en forma presencial. ¿Por qué le hago el se estaría? Porque algo que parecía muy contundente y se dijo en forma muy contundente, no sé si no cambiará el escenario a partir del hecho de que se haya contagiado el presidente de COVID estando vacunado con las 2 dosis de su vacuna. Y por último, para darle introducción a Virginia, tuve el gusto hace 2 años de conocerla a Virginia y de compartir un panel sobre diversidad. En realidad yo era moderador, me había puesto a leer todo lo necesario antes como para poder ser un moderador cuanto menos digno. Pero bueno, fue mi introducción quizás en ese momento, más allá de haber leído algo antes, a profundizar en el tema. Y hoy tengo el gusto de poder de nuevo compartir un panel con ella. Sigue desde el punto de vista del derecho del trabajo pendiente un debate serio sobre las modificaciones del derecho de fondo o adecuaciones, si se quiere, del derecho de fondo que exigen el derecho a la identidad de género y las situaciones de hecho que se están verificando al respecto en las organizaciones en forma cada vez más común o más recurrente, y a su vez una concientización de las organizaciones sobre el trato que se le tiene que dar a estas situaciones cuando se enfrentan a las mismas. La verdad que es todavía uno cuando se pone a leer, más allá de algunos proyectos de ley que ninguno ha concluido siendo sancionado, pero todavía es poco lo que hay. Y yo le había dicho el otro día a Virginia cuando hablábamos con el curso que le decía que le iba a dar la introducción con un fallo, y la verdad que me costó encontré un fallo del año 2019, justo de hace 2 años atrás, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en donde condenaron a una empresa, por cuestiones de confidencialidad voy a evitar dar los nombres porque de hecho en la misma publicación se los omite, condenaron a una empresa a pagar una sanción pecuniaria a un trabajador que había hecho el cambio de identidad de género y al cual lo obligaba su jefe a seguir presentándose ante clientes, o sea, alguien que tenía contacto con terceros, con su nombre originario, que era el nombre de varón, me acuerdo Raúl, supongamos, de la misma manera que instaba a sus compañeros de trabajo a que lo llamaran con su nombre originario, que era Raúl, o sea, un nombre de hombre, le prohibían el acceso al baño de mujeres y por el otro lado, creo que hasta le habían aplicado una sanción por ausencia injustificada el día que la persona había ido a tramitar su nuevo DNI al Registro Nacional de las Personas. O sea, habían cumplido, digamos, era una situación de manifiesta discriminación y donde los jueces lo que dijeron es: señores, el empleador, en virtud del artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, tiene la obligación de seguridad sobre sus trabajadores y de evitar que los mismos sufran daños de cualquier tipo, ya sea material o moral, como consecuencia de los actos de compañeros de trabajo o de terceros. Y en ese caso, esa obligación no se cumplió. Y finalmente la consecuencia fue la aplicación de una sanción económica, aparte de indemnizaciones por despido para el empleador. Con lo cual yo creo que la necesidad de tomar conciencia de lo que son las normas sobre identidad de género, sobre cuáles son los derechos que a la persona le asisten a partir de esto, y de tomar políticas proactivas que resguarden los derechos de estas personas a partir de sus decisiones, es muy importante. No solamente por una cuestión humanitaria, que es una verdad, digamos, sería una cosa obvia y no es necesario recalcar,
sino también por una cuestión pecuniaria y de resguardo económico de los derechos de los empleadores, porque claramente hay el artículo 75, como decía, lo obliga a mantener indemne a los trabajadores de cualquier daño que sufran y hacerse cargo de las consecuencias de esos daños. Pero también tenemos leyes como la 23.592, que es la ley antidiscriminatoria, que considera que cualquier acto que uno haga en detrimento del sexo de la persona, no la orientación sexual, pero se entiende que puede ser alcanzado por esta, va a ser considerado un acto nulo que lo va a obligar al empleador a dejar sin efecto el mismo y a resarcir cualquier daño que el trabajador haya sufrido como consecuencia de ese acto. Así que bueno, gracias por el tiempo, gracias Virginia que me pasé un poquito, ya te dejo a la gente y quedo a la espera de cualquier pregunta que tengan. Gracias. Gracias a usted. Virginia, buenas tardes. Muchas gracias, José. Bueno, bienvenida Virginia. Virginia es directora en la consultora Nodos, trabajó varios años en Telecom, donde fue, por ejemplo, compañera de Mariano de trabajo, y también, bueno, y también de unas 18.000 personas, más o menos, que trabajaban en Telecom en aquel tiempo. Me acuerdo de una amiga que estaba ahí, que estaba con el tema de que no formaba pareja, le digo, habiendo tantos, digamos, ¿cómo no puede formar pareja ahí? ¿No? Bien, y desde que la conozco a Virginia de hace tiempo, siempre estuvo preocupada por los temas estos que tienen que ver con la inclusión. En este caso particularmente es el tema de género, el que la hemos convocado y que dio pie con el fallo este, ¿no, Mariano? José, con este comentario que Sí, nos yo creo introduce que desde el lado más duro, ¿no? Digamos, del lado legal al tema este. Exactamente, sí. En general es el que me toca ver a mí. Hola. Mariano. No sé si se me escucha. Ah, sí, Sí, perdón. Sí, yo creo que lo del fallo es súper interesante. Vos hablabas de Telecom, nosotros decíamos que si poníamos una grocería y un cementerio era una ciudad completa. Hemos tenido en alguna oportunidad choques entre gente de Telecom en medio de la ruta, así que sí, una empresa muy divertida desde ya y a la cual apreciamos mucho. Digo, también es pertinente, me parece, y con esto terminamos de hacerle el passepartout a Virginia, nombrar la ratificación por parte de Argentina del convenio 190 de la OIT, ¿sí? Contra la violencia y el acoso laboral, que nos da también parte de ese marco jurídico regulatorio donde nos tenemos que empezar a saber mover, ¿sí? Ya teníamos que saberlo, pero ahora tenemos obligación, si se quiere, de ser un poco más respetuosos, más puntillosos y más cautelosos respecto de las normas que circundan nuestro accionar. Virginia, no hablamos más, te queremos escuchar. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Una consulta importante. ¿Cuánto tiempo tengo? Pues me quedé, porque yo sabía que era... Tenés 15 y tenés el alargue, Virginia. De ahí depende de lo que levante el quinto referee. Ok, bueno. Qué desafío. Obviamente que diversidad es un tema que tiene muchísimas temáticas internas para hablar, si quieren, digamos, y dentro de género también hay varios puntos, pero antes tal vez de entrar a eso, me parece interesante hacer foco en algo. ¿Por qué hoy estamos hablando de este tema? ¿Por qué hay fallos? ¿Por qué las rectificaciones de convenciones, nuevas leyes? La verdad es que esto no es nuevo. Lo que sí es nuevo es la interpelación a las organizaciones, la interpelación al mundo del trabajo de manera directa. Desde los movimientos sociales, que son los primeros que empiezan a trabajar todos los temas, en lo que tiene que ver con diversidad, siempre la apelación era, digamos, al Estado. El cómo, por un lado, el ser, digamos, reconocidos, y por otro lado, la cuestión de ampliar derechos. Pero al mundo del trabajo per se no se lo miraba tanto. Y la verdad es que ha habido un cambio, y ese cambio tiene que ver sobre todo fin del siglo pasado e inicio nuestro, cuando desde, si quieren, Naciones Unidas empiezan con los principios de Pacto Global, con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, donde dicen, ok,
la responsabilidad es de los estados, pero las organizaciones tenemos mucho también para hacer por lo positivo, pero también para empezar a revisar, porque en algunas cosas no tanto. Esa combinación de empezar a, si bien cada país tiene, y regiones, muchísimas diferencias, pero esa cuestión de empezar a ser interpelado por estos organismos, más las leyes propias, empieza a poner en agenda un tema que si no las organizaciones no lo hubiésemos tomado. Más allá de que alguien puede decir, no, nosotros proactivamente, es verdad que hay algunas empresas, sobre todo, digamos, extranjeras y americanas, que uno puede decir, no, yo tengo una carta de intención y hacíamos unas políticas desde hace 30 años, sí, es verdad, las hay, pero en líneas generales no lo hubiésemos tomado ese tema. La primera ola, por así decirlo, de empresas que empiezan a trabajar este tema, tiene que ver más porque lo baja casa matriz que por una cuestión interna. Y era como hasta ahí el tema. En la segunda ola es cuando hay empresas digamos, en Argentina que lo empiezan a tomar. Y diversidad, yo sé que siempre se lo asocia con imágenes de las manitos unidas, de los colores, y empiezan a poner imágenes de una persona con diferentes rasgos y demás, que no me gustan para nada, porque trabajar en diversidad es trabajar en tensión, porque las organizaciones han sido creadas de manera homogénea. Después tenemos y perdón, ¿no? Digamos, este es un espacio súper sincero para mí, y que después podemos discutir y debatir y demás. Por supuesto, buscando el mejor talento y demás, dentro de una cierta estructura. El que no estaba dentro de esa estructura no era parte. Entonces es incómodo el tema. Y cuando se empieza, ¿y por qué es incómodo? Y esto también está bueno para saber. Cuando José iba comentando todas esas cuestiones del fallo, yo me iba engranando de una manera y dije, bueno, miré para abajo y dije, respira porque ahora entras vos. Pero la cuestión es, nos cuesta un montón como personas cambiar. Más allá que uno puede decir, no, yo soy súper flexible, tengo la mente abierta, de estas cosas no se hablaban. No se hablaban en la escuela, no se hablaron en nuestra formación profesional, no importa lo que hayamos estudiado, y cuando se salían los medios de comunicación o se hablaba, era siempre como el ocultar lo que estaba mal, aquello que mejor no. Ahora, que siempre pasó y que siempre estuvo, porque las personas siempre estuvimos, y personas, digo, lo que pasó en los últimos años es empezar a ponerle nombre a algo que ya estaba desde siempre, a empezar a reconocer. Entonces, esta fuerza, de alguna manera, que viene de organismos internacionales, de movimientos sociales, trabajando muy fuerte, que hay estados que los empiezan a tomar, empiezan a generar este impacto dentro de la organización. Llega la ley y decimos, ¿y ahora qué? Y hay una cosa que las empresas siempre creen que eso pasa en otro lado, pero que a nosotros no. No, acá, no, yo conozco a la gente, acá no pasa. Y la gente estamos en todas partes, y claro que nos va a pasar. Y en esto está bueno, como segundo aspecto a remarcar cuando José iba comentando las cuestiones de los fallos, es que hay mucho desconocimiento, pero que también empieza a haber un choque, y esto es lo que no nos tenemos que olvidar, con lo que tiene que ver con nuestras creencias y valores. Y yo creo que a veces no se han dado los debates necesarios y terminamos como en un Boca River. Cualquier, digamos, cuestión que terminemos en esas famosas grietas no está bueno porque no nos lleva a nada. Y entender que tenemos tiempos diferentes. Ahora, reconociendo también esos tiempos, lo que no podemos olvidar es que del otro lado hay personas que merecen el trato digno como cualquier otra persona. Que si yo no sé algo,
lo que tengo que empezar a hacer es empezar a buscar esa información, a asesorarme, a ver, digamos, qué prácticas puedo tener. Y hay un informe del año pasado del Foro Económico Mundial que decía este tema de diversidad, que había 3 grandes imperativos por los cuales trabajar, y que José algo de alguna manera ahí comentaba. Un imperativo legal, un imperativo económico, pero también un imperativo moral. Digo, no lo está, digamos, lo está diciendo justamente también una organización que no, digamos, que no tiene que ver con lo social, que es mucho más del lado de la empresa, y que esto genera desafíos. Porque también, así como las personas tenemos una autoimagen mucho mejor de que somos más abiertas y que somos diversas e inclusivas y demás, las organizaciones tienen esa misma imagen. Y es mucho de, no, pero acá la verdad es que no se discrimina a nadie. Y lo que creo es que hay miedo a hablar, y que lo que más invito, digamos, a las personas es empecemos a hablar de estos temas, porque cuando dejan de ser tabú en la organización, empiezan a aflorar un montón de situaciones. Y esto no es que se me va a venir un lío. Al contrario, son muchas veces las mismas personas las que te ayudan a recorrer ese camino. Dentro de género, una de las cosas que habíamos hablado con José es todo lo que tiene que ver con ley de identidad de género. Ley de matrimonio igualitario tiene 10 años, la ley de identidad de género 8 años, entonces ya hace muchos años que están. El tema es, hasta que no aparecía el primer caso, las organizaciones muchas veces no lo empezaban a trabajar. Y ahí es nuevamente a un principio de derechos humanos y empresa que también tiene, digamos, mucho tiempo, que son los principios de John Ruggie, que tiene esta cuestión de proteger, respetar y remediar. Y como mensaje, me parece que las organizaciones tienen mucho para remediar, por desconocimiento, por no saber cómo manejar algunas cuestiones, pero que en la ley están. Y sobre todo lo que tiene que ver con la ley de identidad de género, no se pide ni más ni menos que un trato digno. Yo creo que ya a esta altura sabemos que sexo y género no son lo mismo, que no es una cuestión de la modernidad, que cuando uno estudia los registros están desde siempre, pero se ocultaban, y que fueron, digamos, tan injustos por seguir siendo tema tabú, que aún dentro de situaciones tremendas e injustas, las personas de la diversidad sexual se llevan la peor parte. Les pongo un ejemplo que no tiene nada, que se me acaba de venir a la mente, no tiene nada que ver con las organizaciones, pero para justamente ejemplificar esto que les decía anteriormente. Tema del Holocausto judío. Cuando después de unos años se empieza a reparar y dar compensación a sobrevivientes, el grupo al que no le dieron es el grupo que tenía el triángulo rosa, y el triángulo rosa eran los gays, no las lesbianas. Las lesbianas era más difícil esta cuestión de poder etiquetarla. Así que aún en el sufrimiento, aún en la atrocidad, llevan la parte más compleja. Uno no cambia de identidad, y una cosa, uno no cambia porque pintó. Y estamos hablando de la identidad, que es lo más importante que tenemos como personas, que es, no sé, cuando nos presentamos, el poder decir aquellos aspectos que uno quiere. Y la ley lo que está diciendo, digamos, de identidad de género, es ese respeto por ese trato que esa persona justamente no corresponde, la genitalidad con lo que es su autopercepción de género. Entonces, yo me acuerdo que algunas cosas que decían es, bueno, ahora viene que quiere ser Juanito y lo tengo que cambiar, pero después vuelve a cambiar. Nadie hace eso porque sí, porque es un proceso interno muy fuerte, muy grande. Es un proceso en el cual
uno se va encontrando con diferentes situaciones, primero desde lo familiar, seguramente desde la institución de educación, para después pasarlo al ámbito laboral. Conozco más casos de, y nuevamente en esto sigue habiendo mucho desconocimiento, mucho miedo, y de personas que lo sufren mucho, este traspaso, ¿no?, que tiene que ver con el tema de la identidad, por miedo a perder el trabajo, por miedo a las burlas, a no ser aceptado. Digo, todas las personas, en cualquier ámbito, lo que queremos es ser parte. Cuando uno se siente cómodo, cuando uno es parte, uno puede dar lo mejor de sí. Hay un ex CEO de British Petroleum que decía que las personas, cuando tienen que ocultar parte de su identidad, gastan 1/4 de su energía diaria en tratar de que no se note y que esa energía no está puesta, en este caso decía, en el trabajo. Entonces, nos encontramos frente a una situación que tenemos, si quieren, como dos grandes rutas para seguir. Aquella persona que hace el cambio de identidad, con el cambio, perdón, DNI, y aquellas que dicen, yo todavía no voy a hacer el cambio de DNI, pero sí quiero al interior de la organización que se me empiece a llamar con este nombre con el cual yo me siento autopercibida. Se puede hacer con las organizaciones deben hacer los cambios, y así lo establece la ley 26.743, solo que cuando está el cambio de DNI, en algunas cosas es más fácil que en otras. Ahora, ¿qué es importante? Generar un protocolo, que las propias organizaciones generen en base a la ley su propio protocolo, y siempre poniendo, en primer espacio a esa persona. Y les puedo asegurar que en general son esas personas las que nos van a ayudar a ver cómo hago eso que me dice la ley en la empresa. Porque no quieren generar lío, porque no quieren, porque han pasado un proceso muy fuerte. Entonces, lo que quieren es sentirse realmente quiénes son en absolutamente todos los espacios. Y en el trabajo estamos mucho tiempo, no solamente las horas, muchos años. Es un espacio donde las motivaciones intrínsecas, donde tenemos posibilidades de desarrollo a nivel profesional, laboral, personal, no es cualquier lugar. Por eso es tan importante el tener en cuenta estas cuestiones. Y tiene que ver con esto, con el reconocimiento de la identidad, con el libre desarrollo de las personas, y ser tratadas acorde a su identidad. Y respetar ese proceso, porque no es de un día para el otro. En general, uno a quién se lo comenta, y se lo suele comentar al coordinador, jefe o jefa directo. Y no es algo para que yo después diga, uy, no, muchachos, paren que les cuento. No, lo que tengo que hacer es la confidencialidad, o sea, solo lo puede decir la persona, ¿sí? Mientras, se está en el proceso. Y a partir de ahí si hay un protocolo de la empresa, seguir ese protocolo. Si no está, es ir a la ley, y la ley nos va dando, muchos de esos pasos. Pero, como no sé del otro lado cuánto se sabe o no, si tenemos que dejar como algunos principios es confidencialidad, buscar información, preguntarle a la persona también cómo quiere que se dé esta situación, y claro que la empresa empieza a generar un montón de cuestiones. Ahí José, en el fallo que comentaba, decía que una de las cosas que ese jefe le pedía es que frente a los clientes mantuviese el nombre anterior, ¿no? Entonces, porque hay empresas que dicen, ok, yo lo entiendo de cara al interior de la organización, hablar con los compañeros y demás, pero ¿cómo hago si tiene una función comercial y en realidad Virginia ahora deja de ser Virginia para ser Pablo? No, porque ahí me generás como todo un lío. Es mucho menos lío
de lo que a veces uno se imagina. Y en realidad, si yo me autopercibo y me siento como Pablo, voy a ser Pablo en absolutamente todos los lugares. No es que hay algunos que sí y otros que no. Y no es de un día para el otro. Esto es tiempo. Es un proceso en donde obviamente que se tiene que cuidar todo lo legal, se tiene que cuidar todo lo que tiene que ver con la confidencialidad de la persona y cómo poder hacerlo. Y seguramente debo estar pasada de tiempo, pero les comento 2 casos reales para que vean cómo la peor parte la tiene la persona. Una de ellas era, digamos, quiso hacer el cambio de identidad, se lo comenta a un jefe, pero o a una jefa, mucho como que no lo agarra. Entonces empiezan, de a poco a hacer cambios en los sistemas, pero el mail que salía para afuera, ese cambio no estaba registrado. Una persona que trabajaba en la parte de ventas. Y lo que hacía cuando se presentaba decía su nombre autopercibido. Entonces, cuando esa persona después llamaba, y a veces si no se cerraba esa venta y se tenía que volver a llamar, el cliente decía, pido por Virginia, pero resulta que Virginia era Pablo. No hay ninguna Virginia. Y esa persona prefería perder esa venta, él, y que ganase la comisión algún otro compañero, antes de develar que era él quien había realizado eso. Y lo hizo durante casi 2 años, y perdió muchísimas comisiones de venta, porque no se sentía cómodo con eso. Y el otro caso es una persona que estaba en una terna para potencialmente poder ser promocionado a un cargo de jefe, y esta no tiene que ver tanto con identidad de género, sino con matrimonio igualitario, y decide tomarse vacaciones porque su miedo era que si se enteraban que se casaba con una persona del mismo sexo, le jugara en contra en esa potencial promoción. Entonces, las mismas personas muchas veces terminan renunciando a sus derechos por miedo a. Porque la organización es una estructura de reglas, de normas, de poder, y donde muchas veces las situaciones de los formatos de liderazgo están muy asociados más a lo masculino que a otras identidades. Entonces, yo creo que ojalá que les quede esto, lejos de verlo como una cuestión peligrosa, es una cuestión mucho más fácil, como todas, cuando nos sentamos cara a cara y reconozco de esto sé y de esto no sé. Y a partir de ahí empezar a hacer ese camino en conjunto. Bueno, si quieren, hay más, pero dejo acá y abrir a preguntas o consultas. Muy bien. Mariano, tenemos alguna pregunta, ¿no? Sí, a ver, tenemos una pregunta para José, en realidad. Primero me gustaría agradecerle a Virginia la generosidad de su charla. Creo que en particular nos deja algunos tips para seguir ahondando, para caminos para recorrer. Comparto tanto con José como con ella que las organizaciones no solo tenemos que preocuparnos, sino ocuparnos muy decididamente de esta temática, por las cuestiones legales, pero también por las cuestiones humanitarias, por cómo somos percibidos por nuestros colaboradores. No solo el de los casos específicos, sino en su conjunto. Eso nos hace mucho más responsables y nos da como una idea de liderazgo más integral. Así que, Virginia, de mi lado, y en nombre de ADRA, muy agradecido. No tenemos ahora una pregunta, seguramente vamos a tener alguna. Ahora, como siempre, el amigo José tiene su público acá ya medio armado, y la pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad del agente de retención, o sea, el empleador, frente a deducciones, entre comillas, osadas, de algún empleado que, por ejemplo, deduce compra de equipo informático cuando se los han dado, o ropa de trabajo cuando no le corresponde? Pregunta Pablo Castaño. Perfecto.
Mira, Pablo, a ver, no hay una norma que te obligue a vos a actuar como agente fiscal de las deducciones que el empleado pueda llegar ¿cómo se llama?, a denunciar. Digamos, eso está claro. Es probable que como consecuencia de la reglamentación de esta ley se fije algún tipo de tope en la deducibilidad, y yo creo que, digamos, eso va a ser un poco la regla a la cual se va a tener que sujetar la persona y que eventualmente vos podrías tener que controlar respecto a ese respecto, ¿no? A partir de la factura que la persona te presente y que no supere lo que ella pueda llegar a denunciar como deducible. Pero el principio general es que vos no sos agente fiscal de las personas, con lo cual yo entiendo que salvo, no sé, una situación absurda o de fuerza mayor, donde claramente pueda llegar a vincularse a alguna maniobra fraudulenta tuya en complicidad con la persona, el empleador no debería ser responsable o no es responsable. Gracias, José. Ahí sí apareció una pregunta para Virginia. Concretamente ¿podrá tener relación esta temática de igualdad de género con la indefensión aprendida también? Y el papel entonces de las organizaciones para poder dar herramientas para mitigarla. Esta es la consulta indefensión, ¿no? Indefensión. Está mal escrito y creo que yo la reproduje mal. Perdón, no entendí lo que me quisieron preguntar. Habla de la indefensión aprendida, ¿sí? Si la temática de igualdad de género tiene que ver con este tema. A ver, Gustavo, si vos me das una mano. Mirá, tampoco es que habla como si fuera un término, digamos, conocido o difundido, de la indefensión aprendida. No sé si aprendida quiere decir simulada o no sé, digamos, pero algo de esto, ¿no? En qué medida, digamos, esto no genera, digamos, confusiones o cuestiones que tienen que ver con esto. Ahí está escribiendo. Término de la psicología. Un término dice que se usa en psicología. Y ahí, la verdad, no tenemos psicólogo en el panel. Solo locos. Bueno, perdón, Cecilia, por mí, que ¿querés hacernos un comentario por ahí que nos ayude un poquitito más, Cecilia? Estamos viendo tus preguntas. Pero... Mientras tanto, si le damos la posibilidad de reformularla, si nos puede dar esa ayuda, podemos tratar de darle... Acá hay otra pregunta para José, de Maximiliano, que habla de, conforme a la redacción actual de la ley de teletrabajo, cómo quedaría encuadrado un esquema de trabajo híbrido, 3x2, ¿sí? Sí, está perfecto. Mira, Maximiliano, una de las particularidades que tuvo la ley y la reglamentación es que no estableció mínimos. ¿Viste? Estableció estos supuestos de exclusión que son genéricos que mencioné cuando di la charla de ¿viste? El teletrabajo ocasional o por circunstancias extraordinarias, pero no establecieron criterios cuantitativos. Hay una norma de la ley que remite a los convenios colectivos para establecer digamos, sistemas de trabajo mixtos. Pero la sensación mía es que como la propia ley ni la reglamentación puso límites en la cantidad de trabajo remoto que podía llegar a configurar teletrabajo, un convenio colectivo no podría ir en contra de esto, ¿se entiende? O sea, me parece que no podría válidamente un convenio colectivo decir para que exista teletrabajo tiene que haber como mínimo una prestación presencial remota de al menos el 50% del tiempo. Entonces, concluyendo, me parece que tenés teletrabajo cuando la persona trabaja en forma normal, habitual desde su casa, cualquiera sea la cantidad de tiempo que dedica a ello. Gracias, José. Tenemos una pregunta para Virginia, que es concretamente qué recomendaciones podrías acercarnos para aquellas organizaciones que quieren empezar a redactar o a articular un protocolo de violencia de género.
para hacer una regulación interna, entiendo yo, de la organización. Sí, sí, sí. No, a ver, ese es otro tema, ¿no? Que era desde eso pasaba afuera y las organizaciones tampoco lo tomaban, y la verdad es que en los últimos años tanto el tema de violencia de género como violencia doméstica pasó a ser un tema en el cual muchas empresas, en algunos rubros, sindicatos estuvieron, digamos, muy fuertes trabajando en ello. Yo creo que nuevamente lo importante es llevar la temática, porque siempre pasó, al interior de la empresa y ver a partir de ahí qué realizar. Y algo que creo que sirve para todos los casos: dejar de trabajar de manera individual, como en el caso, bueno, justo le pasó a Virginia, entonces vemos desde la organización cómo ayudarla para poder estandarizar esas situaciones. Esta es una situación que quien la atraviesa es tremendamente dolorosa, en donde muchas veces no se quiere justamente digamos, nadie quiere compartir estos temas, ¿no? Pero hasta el poder ver cómo sobrellevar esa situación. Y tener en cuenta de que esto afecta a la persona, por ende afecta a la productividad. Entonces, digamos, a ver, ¿cómo empezar? Por suerte hay ya varias empresas que lo han hecho. Es una cuestión de empezar a ver con qué definiciones uno se va a sentir más cómodo dentro de las definiciones que hay de violencia. ¿Cómo voy a...? Sobre todo ahí una cosa es digamos, tener una reglamentación interna, y otro es el protocolo, que el protocolo me dice, ok, me llega el caso que me dijeron de tal situación, ¿cómo empiezo ahora a accionar? Y eso impacta a todas, digamos, las diferentes áreas dentro de lo que tiene que ver recursos humanos. Entonces, ¿quién va a estar llevando a cabo ese tema? Cuidar muchísimo a la persona de no revictimizarle, que lo tenga que contar un montón de veces, que se puede accionar en el corto plazo que en el mediano, porque esta no es una situación, digamos, que, si quieren, la del cambio de identidad tiene un inicio y tiene, digamos, un fin. La de violencia muchas veces lleva, digamos, mucho más tiempo. Y entonces ahí vamos a empezar a hacerse un montón de preguntas. La verdad es que esa sería, digamos, como la sugerencia. ¿Vamos a dar algún acompañamiento económico? Sí, no. ¿De qué tipo? ¿Vamos a dar licencias? ¿Qué tipo de acompañamiento le puedo dar? No siempre lo puedo dar yo dentro de la empresa, pero sí me puedo asociar con alguna entidad que, digamos, que esté trabajando estas cuestiones. Determinar ahí si se está tratando de un caso que tiene que ver con situación interna, quien la genera, o si es externa. Aún si es externa, lo que se ve es que la empresa tiene también una incumbencia en la misma cuando, digamos, la persona lo está llevando, digamos, el tema. Entonces, la recomendación es: empecémonos a hacer preguntas para ver cómo transitar y trabajar el tema. Va a estar, por supuesto, la parte de la declaración de las definiciones, lo que tiene que ver con los principios, y después cada paso a paso de cómo hacer para poder transitar esa situación. Y la verdad, lo mismo, de no aparecer casos, muchas veces cuando uno empieza a trabajar este tema, también empieza a habilitar que esto se hable y que uno sepa que puede realmente recurrir. En general, todos los protocolos, hay un gran foco que tiene que ver con la mujer, pero tenemos que tener en cuenta mujer, todo el tipo de identidades, y también la masculina, en donde los casos son muchísimo más menores, en los cuales se da que es el hombre el que recibe la violencia, pero que también se dan estas situaciones. Entonces ahí está bueno tener en cuenta absolutamente a todas las personas. Virginia, creo que ya entendí la pregunta de Cecilia. Esto de la indefensión aprendida es visto desde el lado de la persona que es discriminada o que sufre una situación adversa.
pongamos en el trabajo, porque ella después pregunta si las organizaciones pueden hacer algo. Y es cuando esta persona ve la situación como irreversible, por eso indefensión aprendida. Estoy asumiendo que no puedo hacer nada por evitar todos los problemas que me genera esto, ¿no? Entonces la pregunta es si las organizaciones pueden ayudar de alguna manera a revertir este tipo de situación o convencimiento que se dan las personas de impotencia para revertir este tipo de situaciones. Sí, está buenísima la pregunta. A ver, miren, y da muy ahí en el tema, en el blanco. Lo que pasa con poblaciones que tradicionalmente han sido maltratadas, discriminadas y demás, muchas veces desarrollan como una especie de un como si no me interesa, y pasan diferentes cuestiones. O directan o se aíslan, ya no van a hacer, digamos, alguna denuncia, digamos, o situación, y empiezan a perder oportunidades ellas mismas, porque dicen, ya está, esto, digamos, no va a cambiar. Y se da la situación de no reconocimiento de esas situaciones de violencia. Miren, el año pasado hicimos una investigación que abarcó muchos países de Latinoamérica, desde México a Argentina, y sobre discriminación en personas de la comunidad LGTBIQ+, en el trabajo. Y el primer dato que da es que el 32,7% de las personas admitían que habían sufrido alguna situación de discriminación, de violencia o de acoso. Cuando después se empieza a desplegar toda una serie de diferentes situaciones y esas personas las habían vivido, ese 32,7 salta a un 74,5. El gap es gigante y tiene que ver con esta palabra o este término que justamente Cecilia comentaba, porque llega un momento en que, aún preguntándote directamente, decís, no, yo estoy bien, porque ya me acostumbré a que están hablando detrás mío, ya me acostumbré a que yo no voy a estar, digamos, en ese proyecto. Entonces hay mucho silencio. ¿Qué se puede hacer? Para mí lo mejor es hablarlo, ¿no? Digo, quienes están, las áreas de recursos humanos, junto con quienes tienen una posición de liderazgo, cuando empiezan a hablar, empiezan a legitimar el tema, empiezan a habilitar a que esto se empiece a dar. Muchas veces, no sé, tiene que ver con, desde lo más vago, sencillo que puede ser, desde una comunicación, es decir, porque es una comunicación institucional, en definitiva, esa comunicación interna, generemos una charla, abremos un debate, digamos, si lo hace la organización, digamos, para todos, o puede ser de una manera, digamos, en una reunión de staff, digo, algo como más sencillo, pero tiene todo para hacer la organización. Y tiene un capital social gigante. O sea, el económico para poder pagar una charla, pero si no lo puede, tiene un capital social muy grande, y es poner eso al servicio. Bueno, siempre es el tema de que hay que hablar, ¿no? Sí, totalmente. Hay que hablar, Hablar hay que y despertar, aprender. tejer, promover conversaciones, siempre. Muy bien. Sí. Bueno, muchas gracias, Virginia. Muchas gracias a todos los que están del otro lado. José, Mariano, ¿quieren saludar? Sí, bueno, muchas gracias a todos. Nos estamos encontrando en 2 semanas. Y nuevamente, Virginia, José, encantado de compartir este espacio con ustedes y muy agradecido. Por ahí a Virginia me gustaría así ya pedirle, porque no puedo dejar de pasar la gorra, que nos dé una manito para trabajar este tema dentro de la comisión, con algunos tipos de ideas que nos permitan orientar este trabajo. Así que, Virginia, perdón por la desfachatez, pero te quiero sacar un compromiso medio público. Claro. Gracias. Está bien. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos también. Un gusto. Gracias. Buena semana.
Nos vemos. Buena semana. Chao. Gracias. Chao, chao.